Ayer miles de personas salieron a apoyar las reformas del presidente Gustavo Petro, salieron a las calles de distintos lugares del país. En Barranquilla, Medellín, Bogotá, vimos distintas agresiones a periodistas que definitivamente no pudieron ni siquiera cubrir las marchas porque lo sacaron a insultos con todo tipo de agresiones. Todo esto generado también por las declaraciones del presidente Gustavo Petro durante estas marchas. Varias, digamos, agresiones también contra la prensa. Lo que hemos visto, particularmente como directora de un programa de la W, distintos directores de medios de comunicación, es el rechazo profundo, por supuesto, a este tipo de agresiones. Pero, digamos, desafortunadamente esos ataques se han ido agudizando. Estamos con Jonathan Bock, él es director de la Fundación para la Libertad de Prensa, de la FLIP. Gracias por estar con nosotros en este canal, Jonathan. Gracias, María Camila, por la invitación. Lo primero que tengo que preguntarle es ¿cuántos periodistas fueron agredidos ayer? Pues nosotros documentamos los 6 casos de 5 periodistas en Barranquilla, Medellín y Bogotá y una exclusión a un medio de comunicación, a Blue. Bien. Durante el discurso del presidente ayer, pues vimos que hizo varias alusiones, en especial a la revista Semana, indicando que Semana ordena y el CTI pues obedece. Luego también hizo otras alusiones también a la prensa. ¿Qué pensar, digamos, de este discurso del presidente y de lo que está generando la gente en el país, de la gente que sale a marchar? María Camila, yo ahí pondría dos temas que me parece que son muy importantes en todo este asunto. El primero es que las manifestaciones sociales son un espacio fundamental para que los periodistas tengan garantías y puedan cubrir lo que está sucediendo. Y hemos tenido unos casos recientes, por supuesto, con el paro nacional, donde fue un escenario sumamente riesgoso para el ejercicio periodístico, donde más de 300 periodistas en 3 meses fueron golpeados, amenazados, expulsados de las zonas de cobertura, y en ese momento, pues, quien fue el principal agresor fue la fuerza pública. Esto para contextualizar y para decir que las manifestaciones en Colombia y en otros países en América Latina son riesgosos, y para eso es muy importante que las autoridades, no solamente la fuerza pública, sino que las autoridades políticas entiendan y generen un ambiente pues con las garantías que deben tener los periodistas para cubrirlo. En ese contexto, lo que ocurrió ayer y lo que ocurrió en las manifestaciones de principios de este año, si recordamos, las que sucedieron en Medellín, pues terminan también no solamente siendo un lugar, una cobertura riesgosa, sino que también están impregnadas por este clima y este ambiente de señalar que los medios de comunicación son los responsables. Y ese es el punto central que me parece que aquí se está evidenciando y que hay una responsabilidad por parte de las figuras políticas más importantes. En este momento y concretamente en la de ayer, pues la responsabilidad, por supuesto, está en cabeza del gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro, que en sus declaraciones en una plaza pública con seguidores estigmatiza a la revista Semana y sin ninguna evidencia está diciendo una frase completamente desproporcionada que no es real, además, a menos que el presidente pues tenga las pruebas que las debería presentar, al decir que la revista Semana le está dando órdenes a la Fiscalía y al CTI. Creo que esto pues hace parte de una estrategia ya larga en cabeza del presidente de estar lanzando generalidades y expresiones en contra del periodismo que están haciendo mucho daño y que lo vemos reflejado en momentos como el de ayer, donde no solamente es un clima adverso, sino que eso muchas veces se termina evidenciando o termina traduciéndose en que los periodistas sean agredidos por parte de los ciudadanos. Sí, pasan varias cosas y es que no podemos negar desde los medios de comunicación que de hecho los medios estamos mucho más desprestigiados que el propio Congreso de la República. Lo han mostrado sondeos, lo han mostrado encuestas, en fin. Y tenemos que trabajar
para reivindicar nuestra labor, pero a lo que vamos es que la gente justifica. Ayer puse un trino, por ejemplo, rechazando las agresiones y la violencia en contra de los periodistas y de los reporteros que estaban cubriendo, y las respuestas fueron básicamente que ¿quién los manda? Ustedes están ahí por sus jefes y porque sus jefes obedecen a un movimiento y hacen que no sean una prensa libre, etcétera, etcétera. Entonces, justifican el hecho violento y al final dicen quién los manda, y de repente generalizan, y esas generalizaciones son muy peligrosas, especialmente para los reporteros que se juegan la vida diario en las calles. Los periodistas que cubren de repente marchas que no saben qué dijo el jefe de repente en la mesa de trabajo, que también puede, digamos, más que informar, opina, y entonces el que paga el plato es el reportero. Al final, no importa qué dice el jefe o qué dice el que sea, pero pues tenemos derecho a la libre expresión y a ese derecho de libertad, ¿no? De prensa, porque si no una democracia pues no podría existir. Por supuesto, y apuntas también a un tema que es muy grave, que es primero, que se termine justificando lo que generan estos hechos violentos, ¿no? Y que pues la justificación de la violencia en Colombia tiene una larga tradición y es uno de los problemas, creo que más profundos de nuestra democracia, y pues que esto se siga permitiendo y que esto siga promoviendo esa cultura, pues me parece que es peligrosa, y ahí es donde también se necesitan liderazgos políticos. Por supuesto, en cabeza del presidente sería ideal que entienda y que pueda mandar mensajes que vayan en contravía de ese ambiente cada vez más explosivo y más tensionante que termina generando autocensura. Y el otro punto que también es muy importante es que pues hay que, por supuesto, entender que hay unas responsabilidades por parte de los medios de comunicación, que existen esas responsabilidades, existen además pues los límites claramente que tiene que cualquier ciudadano puede acceder a ellos, como están las vías civiles, las vías penales y unas herramientas previas, como es el derecho de rectificación, que habría que preguntarle al presidente y a las voces del gobierno que están más indignadas en contra de los medios cuántos derechos de rectificación han solicitado y cuáles son las mentiras que están diciendo los medios de comunicación, porque el resto pues es realmente narrativa y es discurso, pero si yo estoy diciendo que los medios mienten, pues tengo que mostrar y decir cuáles son esas mentiras sobre qué hechos, y ahí pues no hay solicitudes de rectificación, no hay hechos que hayan sido inventados por los medios de comunicación, y pues ahí es donde sobre ese punto es el que debemos enfocarnos. El resto pues es opiniones, el resto es pues lo que acompaña muchas veces cuando las investigaciones periodísticas o las revelaciones o el trabajo que hacen los medios terminan repercutiendo en la agenda política. Claro, es que parecía que antes, por ejemplo, en el gobierno anterior, la prensa sí servía de contrapoder, o en efecto, durante, por ejemplo, el gobierno del presidente Uribe, que cuando la prensa, pues, hacía su trabajo y descubrieron los falsos positivos y descubrieron las chuzadas, etcétera, pues ahí sí la prensa servía, pero ahorita está incomodando porque está preguntándose qué es lo que está pasando con el presidente, si en efecto hubo o no dinero ilícito en su campaña, sin las cosas, digamos, que tenemos que hacer los periodistas, que es preguntar, que es no quedarse con lo que los gobernantes nos dicen, el poder nos dice, sino preguntar. Entonces, al parecer, eso incomoda y ya no servimos. Ya no servimos. Y esto le ha pasado a distintos ataques. Por ejemplo, ha recibido el periodista Daniel Samper Ospina en los últimos días, distintos periodistas realmente, Camila Zuluaga, en fin. ¿Esto cree que va a seguir pasando a lo largo de este gobierno?
Va a seguir pasando y esto tiene que ver, por supuesto, con una estrategia en la que son presidentes quienes encarnan la comunicación del Estado. ¿Sí? Esto lo hemos visto en otros países donde hay una estrategia clara de decir aquí hay una figura que es quien comunica. ¿Sí? Eso es un poco como esta tesis de el Estado comunica y el Estado soy yo, entendiendo yo como el presidente. Y esto pues es una tensión entre el discurso político y el periodístico. Esto tiene unos efectos profundos y graves en la libertad de prensa y sobre todo en esa narrativa y en ese pulso por la verdad, por quién es a quien se le puede atribuir que está diciendo la verdad y quién no. Y digo que esto se va a incrementar sobre todo porque pues esto no solamente ocurre con una estrategia por parte del presidente Petro, sino que esto también está ocurriendo a otros niveles de alcaldes y gobernadores, el caso de Daniel Quintero, el caso de alcaldes en otras ciudades donde no ha habido tanta visibilidad, pero donde también constantemente están estigmatizando, generalizando el trabajo de los medios de comunicación, señalándolos de que no informan o que tienen unas agendas y unos intereses diferentes, que le hacen daño a la comunidad. Es el discurso político que busca defenderse de las acusaciones. Y teniendo en cuenta que tenemos elecciones locales en 4 meses, pues esto va a estar cada vez más difícil. Parece que no se aprendió nada y sobre todo lo digo por parte de las responsabilidades de los partidos políticos de la campaña presidencial pasada, que fue sumamente violenta y agresiva, sobre todo en entornos digitales, y vamos a volver a caminar por ese camino y a un nivel local donde pues no solamente están las redes como Facebook, sino que también están pues lo que ocurre en el mundo más allá de lo digital. Ahora, habría también que preguntarse si los medios que, que también lo estamos haciendo, porque en realidad hubo en efecto y ha habido distintos ataques a la vicepresidenta, por ejemplo, que de eso ayer se refirió el presidente Petro, de los ataques racistas a la vicepresidenta. Ahora, algunos en medios de comunicación se refieren no al color de piel de la vicepresidenta, sino a su gestión y critican su gestión. Otros, hoy vi algunos titulares que definitivamente dan pena, ¿sí? Y de repente sí son racistas y de repente sí es terrible que tengamos que responder unos por otros, ¿no? Y ahí es en donde decimos, bueno, que nos dedicamos a hacer un buen periodismo unos y otros pues titulan como quieren titular y atacan como quieren atacar, ¿no? Sí, yo creo que ahí la vicepresidenta ha sido mucho más sosegada en términos generales. Por supuesto, también a veces ha incurrido en unos mensajes que pues no son los ideales, donde también se termina generalizando, pero escuché unas declaraciones que dio en una rueda de prensa donde hablaba de que efectivamente pues el racismo que hay en la sociedad colombiana también se traslada a algunas salas de redacción, con lo que estoy también coincido y creo que es uno de los asuntos que para reflexionar en el gremio es importante, porque pues esto tiene que ver también con cómo están conformadas las salas de redacción, lo ideal que sería tener lugares plurales con una inclusión de diferentes miradas, razas, ¿no? Personas que estén representando también diferentes sectores y pues lo que vemos es que cuando eso no ocurre, pues también hay un cubrimiento que puede tener esos, como se señala muchas veces, pues que puede tener una intención o puede terminar siendo un contenido racista. Y creo que eso está bien señalarlo y creo que está bien hacer que haya una reflexión sobre esto. El problema vuelve a ser cuando esto se generaliza y cuando se dice que todo es racismo y que por eso entonces pues los medios mienten. Yo creo que ahí es cuando ya se desvía la atención del debate y se termina queriendo volver al mismo punto, que es deslegitimar el trabajo periodístico y decir que en general pues los medios están diciendo mentiras porque tienen un cubrimiento que genera racismo. Usted trabaja para esa libertad de prensa, ¿cómo hacer para garantizar
a los periodistas, a los corresponsales, a las personas que están saliendo a cubrir las marchas, que no les vaya a pasar nada en las siguientes manifestaciones, porque va a haber muchas. Claro, y ese es también el punto final en el mensaje que queremos mandar y que qué bueno que hubiera apertura por parte del gobierno para entender esto, para entender que en la medida que se siga señalando o queriendo calificar al periodismo como enemigo, esto no le sirve a ninguno. Y Colombia ha tenido una larga lista de violencia en contra de los periodistas. Colombia ha sido uno de los lugares más letales para el periodismo. Han sido asesinados 165 periodistas en los últimos 40 años. Hay una crisis profunda en el periodismo, sobre todo a nivel regional, donde no hay medios de comunicación, donde las condiciones económicas para los periodistas son paupérrimas y donde esto sería importante también que estuviera en la agenda del gobierno, porque es una manera de fortalecer a muchas otras voces, a generar pluralidad en el ecosistema mediático y que las manifestaciones sean un lugar donde los medios puedan cubrir con el trabajo. Creo que seguir señalando a los periodistas como enemigos y a algunos como amigos, pues es repetir lo mismo que han hecho otros gobiernos y que pues termina siendo muy grave en estos términos y que pues es una pena también que cuando se habla precisamente de unos cambios a las estructuras sociales, pues que sea la prensa el que termine siendo, citando una de las pancartas de ayer, el diablo o la satanización en Colombia de todos los males. Sí, terrible. Jonathan, gracias por haber estado acá. Es importantísimo el trabajo que hace la Fundación para la Libertad de Prensa. Es importante que se le garantice ese trabajo a los reporteros, a los periodistas que día a día simplemente están allí para informar a la gente, para llevarles la información, para al final esto es un servicio social, nosotros trabajamos para la gente y es terrible que no podamos ejercerlo en nuestro país. Ya el periodismo ha pagado un alto costo de sangre también, de dolor, de tristeza, de muerte en Colombia y queremos que esto acabe. Y ojalá también el gobierno nacional esté abierto a esa reflexión y parar estos ataques a la prensa y nosotros también, por supuesto, tener la capacidad de autocrítica, de decir qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo tan bien para generar espacios de tranquilidad, de paciencia, de tolerancia y sobre todo en una democracia que es la que necesitamos en nuestro país. Gracias por haber estado con nosotros. Vale, María Camila, muchas gracias por la invitación. Gracias, chao, chao. Chao.